Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles en otro tiempo más de Café con Raíces, Con aroma a Torah. con aroma Torá, por supuesto, reflexionando hoy día en la porción, la parashá Vayekel, que significa y él convocó, y él reunió. Y en el sentido en que Moisés está reuniendo al pueblo, ¿cierto? Ya para, a través de los varones escogidos, ¿cierto? Idóneos, poder confeccionar elementos del arca, del tabernáculo, ¿cierto? Así que vamos a orar porque antes de reflexionar en esta aliyá número 5. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que tú escribiste, todo lo que ordenaste, porque al mirar la construcción, Padre, nos damos cuenta de que todo fue perfecto, todo tú lo diseñaste, Padre, y también escogiste a hombres con habilidades, Padre, y también te pedimos que en este tiempo seamos nosotros perfeccionados en ti, Padre, guardando tus mandamientos y podamos ser, Padre, hombres y mujeres idóneos y fieles a ti. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Y vamos entonces a leer. Estamos aquí en la porción de Éxodo 36, del versículo 20 hasta el 37, 16. Vamos leyendo algunos versículos y comentando cosas bien interesantes también que nos deja cada uno de estos versículos, cada enseñanza. Amén. Dice, además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Amén. Amén. Entonces estamos viendo aquí cómo se diseñaron y se construyeron las paredes, ya las paredes del tabernáculo, ya que involucraban lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, y estas tablones, ¿cierto? Como una especie de vigas, ya que tenían sus medidas de 10 codos de altura, ya, y 1,5 de ancho, se unían, ya, se unían entre sí a través de 2 espigas, ya que tenían en la base. Y estas estructuras de plata, ¿cierto? Afirmaban, ¿cierto? Estos pilares o estas vigas de madera. Amén. Lo primero que vemos acá es el detalle, ¿cierto? De la confección, ya una obra de ingeniería, la verdad, que venía directamente de Dios. El diseño Un de Dios. diseño del cielo, Del porque cielo. en realidad todo lo que aquí se hace es de alguna manera imagen De del lo que tabernáculo está. celestial. Amén. Y los elementos, ¿cierto? Y los materiales que se ocupan no es ninguna casualidad, no es algo al azar, sino que es algo que cada material representa algo. Entonces vemos primeramente que la madera, ¿cierto? La madera representa la humanidad. Y es por eso que Yeshua cargó un madero, ¿no? Porque él cargó el peso de la humanidad en él. Entonces vemos de que toda esta estructura es de madera, representando la humanidad, representando a nosotros, ¿ah? Como hombres. No estamos representados en el oro, no estamos representados en la plata, estamos representados en la madera. Y lo interesante es que cada una de estas maderas de acacia, de estos pilares o vigas, iban unidas. Iban unidas entre sí a través de qué? De eslabones, ¿cierto?
que, digamos, sustentaban la parte inferior con plata, con pilares de plata, que son pesados, ¿cierto? Pero arriba también llevaban unas uniones que permitían que estas vigas no se abrieran, ¿ya? Y vamos a ver que entonces las paredes van a tener madera, y van a tener plata, y van a tener oro. Entonces vemos en la madera, como decíamos, la humanidad representada, nuestra parte humana, ¿cierto? Pero también vemos en la plata, ¿cierto?, el elemento de la redención, ¿ya? La plata habla de la redención, que cada uno de nosotros, y es interesante porque los que vamos a ser parte del tabernáculo, ¿ah? Y es interesante porque en Apocalipsis nos habla, dice que seremos parte de sus muros, ¿ah? Apocalipsis dice que seremos parte de sus muros, es decir, que nosotros, humanos, ¿ah?, podemos alcanzar, ¿cierto?, ese nivel, ¿cierto?, de divinidad en la presencia de Dios a través de la redención. Por eso también vemos ese canto, los seres vivientes, los 4 seres vivientes, dice, tú que nos redimiste con tu sangre. Entonces, hermoso, hermanos, ver cómo nosotros también somos parte de ese cuerpo, somos parte de un templo, ¿cierto?, donde habita la presencia de Dios, reflejado en esa madera que es la humanidad, pero a través y sustentados en la base de la redención. Luego hay oro también, ¿ah? Hay anillos de oro que van a sustentar, ¿cierto?, unos travesaños, y el oro nos habla, ¿cierto?, del reinado, de la realeza. Y es por eso que también en nuestra humanidad, a través de la redención, el Padre nos lleva también a reinar con Él. Amén. Por eso dicen también, y reinaremos con Él sobre la tierra. Cantan los 4 seres vivientes. Entonces, hermanos, ver cómo aquí estamos reflejados todos nosotros. Los 4 seres vivientes reflejan precisamente al campamento de Israel. Los 4 seres vivientes nos hablan de los 4 extremos, ¿cierto?, en el que el campamento se reunía. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vemos en Apocalipsis que los 4 seres vivientes cantan esto de que tú que nos redimiste con tu sangre y nos has hecho para nuestro Dios una nación de reyes y sacerdotes. Entonces ahí vemos, hermanos, de que solamente a través de la redención, del precio que pagó Yeshua, que llevó en el madero nuestra humanidad, nosotros podemos alcanzar el reino. Amén. El oro también representa la divinidad. Exacto, la divinidad, la realeza, ¿cierto? Y ahí vemos una enseñanza muy, 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 muy linda. También como dato, en lo que son las reflexiones, también también los sabios dicen que, claro, bueno, en una de las traducciones, que va del hebreo también al español, habla que la madera era de cedro. Entonces ellos relatan de que esa madera fue conseguida en Egipto, al descender a Egipto. Entonces Jacob, en esa visión profética que él tenía, porque debemos entender que ellos ya sabían todo esto, o sea, proféticamente ellos entendían todo lo que iba a pasar. Sí. Decía que plantó árboles de cedro, Jacob, porque claro, uno dice, ¿de dónde sacaron la madera? Claro, en un desierto. Porque el árbol tiene que tener una cantidad de años para que crezca, claro, y se pueda obtener madera. Entonces dice que en ese tiempo ya Jacob ya había plantado árboles de cedro. En Egipto, que luego se llevaron. Sí, porque cuando Moisés pide una ofrenda, era voluntaria y muchos llevaron madera, oro, púrpura, lino. Entonces, ¿de dónde venía esa madera? La traían de Egipto. Dice que cuando fue el éxodo, se ordena a que se lleven consigo estas maderas de cedro. Algún propósito tenían, pero tenían que llevarse esas maderas de cedro. Porque la iban a necesitar para el santuario. Entonces ellos trasladaron esa madera hasta que el Padre ordena, como bien decías, las ofrendas, y con eso la estructura del templo, o sea, del tabernáculo. Y también esto nos trae a la luz algo, o nos muestra también algo para nosotros, porque fue usada una madera que fue plantada o creció muchos años antes
Claro. Recordemos que pasaron hartos años después de que ellos fueron llevados, entonces fue una madera que fue como del original, una Claro. madera antigua, una madera plantada por Jacob, Wow. ¿entiendes? Entonces también eso nos hace ver los valores y porque muchas veces nosotros queremos como cambiar las cosas antiguas por cosas nuevas, cosas modernas, por nuevas revelaciones, por nuevas doctrinas, por nuevo entendimiento. Sin embargo, siempre nosotros nos vamos al origen. Y un poco esto también puede, en una de los prismas, en una de las visiones, podemos darnos cuenta de que en verdad nuestra vista, en nuestra doctrina está en el origen del Señor, en lo que Él nos determinó hace años atrás. Amén. No en cosas nuevas. Claro, claro. Hermoso ver cómo todo esto estaba preparado. Todo. O sea, Dios no se le fue ningún detalle. Y es más, Jacob, y recordemos, más anterior, Abraham, ya él había recibido la profecía de que su pueblo, su descendencia iba a ser esclavizada, pero que él los iba a sacar con mano fuerte. Entonces hay que ver de que Dios ya había profetizado esto hace muchos años atrás, incluso de entrar a Egipto, y por lo tanto esta palabra había sido traspasada a Isaac y a Jacob, y por lo tanto había profecía en Jacob. Jacob profetiza para cada una de las tribus. Entonces, por lo tanto, había un componente profético también que ellos recibían del Padre en visión a lo que iba a ocurrir. Ellos sabían que iban a ser liberados de Egipto con mano poderosa. Y es por eso que el Padre preparó todo. Incluso por eso también profetizó que los egipcios del pueblo que iba a salir iban a salir con muchos regalos y bendiciones. De hecho, ahí sacaron oro, piedras preciosas y todos los elementos de alto costo que ellos pudieron también ofrendar para el tabernáculo, que era lo mejor de lo mejor. Entonces vemos allí de que el Padre tenía todo un diseño. Ahora, lo otro también que vemos es un poco, también dentro de los números, ¿cierto? De esta cantidad de tablas, también vemos una simbología. Vemos de que el tabernáculo tenía entonces 20 tablones o 20 vigas de un lado, del lado sur, 20 vigas del lado norte. En el lado occidental, ¿cierto? Tenía 8 vigas en total, 6 más los 2 pilares, 8. Y en la entrada tenía 5. Y eso también nos habla de números que nos indican elementos o símbolos. Por ejemplo, la entrada tenía 5 pilares. ¿Y de qué nos habla los 5? Los 5 libros de la Torá. Los 5 libros de la Torá. O sea, ¿cómo entramos, hermanos, delante de su presencia? ¿Cierto? Entramos con una vida justa, una vida recta que nos indica, ¿cierto?, la Torá. Vemos ahí el número 5 en muchos elementos, como decía, los 5 ministerios, los 5 servicios, ¿cierto?, que Yeshua levantó, los 5 panes y los 2 peces y todo eso. Vemos también que son 20 tablones hacia atrás, sustentados por 40 basas. 40, el número de un proceso de Dios, ¿cierto? Moisés tuvo 40 días en el Sinaí, 3 veces 40. Moisés también pasó 3 etapas de 40 años. Jesús y Yeshua estuvo 40 días en el desierto. Y así también vemos como nos habla de 40 tiempos, o los conocidos 40 jubileos, que equivalen a 2000 años y que está representado también en las 20 postes. Y eso significa de un tiempo que el Padre también ha establecido, ¿cierto? Que es el tiempo desde Yeshua hasta su segunda venida. Hay 40 jubileos, 2000 años, 20 tablones, que nos comunican y nos abrieron la puerta, como dice, porque cuando Yeshua muere nos abre el velo para que nosotros podamos entrar al lugar santo y comenzar nuestro servicio como sacerdocio, apartado para Él. Y vemos al final en la otra pared,
8 8 tablas. tablas. ¿Y qué nos habla del número 8? El nuevo comienzo. No comienzo. Los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces fíjense, hermanos, cómo este proceso de entrar al tabernáculo nos habla de una preparación para acercarnos a la presencia de Dios que estaba en el lugar más íntimo, ¿cierto? En el lugar santísimo. Entonces, toda una reflexión que hacer ahí. Después, ¿qué es lo que nos sigue comentando el capítulo? Versículos, llegamos hasta el verso aquí. Aquí está el 31, y eso es lo que no alcanzamos a leer, pero sí, dice, hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ella por donde pasase las barras, cubrió también de oro las barras. Así es. Después luego habla ahí, sobre... Pero ahí lo que podríamos comentar es que, fíjense, la madera, ¿cierto? Que representa la humanidad, fue cubierta de oro. Divinidad. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido revestidos, ¿cierto? Del Espíritu. Nuestro hombre interior ha sido revestido. Y eso se representa a través del oro, de que podemos participar nosotros de su divinidad. A través de la santificación participamos de su Espíritu, participamos de su presencia, participamos de su reino, participamos de las cosas celestiales, aún nosotros siendo humanos. Él nos eleva, ¿cierto? Dejando atrás el pecado a través de la redención y pudiendo alcanzar las cosas celestiales. Entonces ahí vemos de que toda la madera, ¿cierto? Fue revestida en oro. Fue cubierto en oro. Amén. ¿Y qué más dice? Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus 5 capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Amén. Vemos entonces también cómo se hicieron los velos, ya que cubrían las paredes, ¿cierto? Del tabernáculo, de azul, púrpura y carmesí. ¿Cierto? 3 colores que ya hemos visto su significado. Ya el azul, lo profético, o la dimensión profética de Yeshua, el púrpura, la dimensión de sacerdocio de Yeshua. El púrpura es la dimensión de rey, ¿ya? De rey, ¿cierto? Los reyes se vestían de púrpura. Y el carmesí, que es como el rojo, la dimensión de sacerdocio, que representa la sangre, con su triple ministerio. Y el lino, ¿cierto? Que también hablan de las acciones justas, ¿ya? Por eso la novia se viste de lino fino, que son las obras justas de los santos. Amén. Y todo eso hecho con hermosura y con excelencia. Eso también es algo interesante, hermanos, de que todo lo que nosotros hagamos para Él deba ser con excelencia, con perfección. Debemos buscar esa perfección en Él a través de una vida santa, de una vida entregada al reino. Y finalmente, pasamos ya capítulo 37. Sí, dice, hizo también Basaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, y un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio.
Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Amén. Y aquí vemos entonces la construcción del arca. La construcción del arca también de madera, revestida de oro por dentro y por fuera, su tapa o propiciatorio de oro macizo, Así es. ¿cierto? Con los querubines y con la descripción que nosotros ya conocemos. Entonces vemos el artefacto más sagrado, ¿ya? Más sagrado, que también contenía, ¿cierto? Las tablas de la Torá, las tablas de la ley, que eran la instrucción, ¿cierto? La voluntad de Dios. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que siempre nos han preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios está precisamente en los mandamientos, en la Torá, en la vida que nosotros podemos llevar, en cómo regimos nuestra vida, si estamos realmente viviendo en el reino, estando viviendo bajo la justicia de Dios. Amén. Amén. Representa el arca del corazón. El arca, el lugar más íntimo de nuestro corazón, donde de nuestra primeramente vida, somos tratados por el Padre. nuestro corazón. La madera también nos habla de la humildad, de un corazón humilde, pero revestido de oro, ¿ya? De santidad, de pureza, de lo celestial. Entonces nunca perdamos, ¿cierto? Que hasta lo más sagrado tenía madera, ¿cierto? Tenía un material humilde, ¿ah? Pero revestido en oro, en un metal precioso. Entonces también es como nunca debemos perder nuestra humildad y revestirla de esa pureza y de lo divino, que nunca perdamos ese equilibrio, ¿ah? De que la santidad nos haga sentir superiores, más altos, sino que siempre mantener un concepto humilde, no queriendo estar por sobre los demás, sino que, como dice el apóstol Pablo, cada uno tenga en sí, ¿cierto? Un concepto, ¿ya? Un concepto correcto de cada uno, ¿ya? No estando nosotros superiores o sintiéndonos inferiores a otros. Amén. Amén. Lo otro también, las medidas. Se destaca ahí un comentario, es que las medidas del arca eran medidas, no eran exactas, eran claro. 2,5 de largo, 1,5 de ancho, 1,5 de alto. O sea, ¿por qué no podría haber sido 3 y 2? No, era 2,5, 1,5. Y eso de alguna manera nos llama la atención de que tiene que haber un cuidado, ¿ah? Una dedicación en la construcción. No eran 2 precisos, era 1,5. ¿Ah? Entonces había que estar muy atentos a eso. El otro comentario también que leía era de que ese 1,5 y ese 2,5 también nos hablaba de que estabas a medio paso de llegar a la otra medida. Que significa que el estudio de la Torá siempre te va a llevar medio paso más, pero nunca sentirnos de que ya estamos perfectos. O sea, no sentirnos de que no, ya lo sabemos todo, ya tenemos todo el conocimiento. Nunca pensar eso, sino que ese y medio nos dice que cada vez vamos avanzando, pero siempre nos va a faltar algo, ¿ah? Para esa plenitud. Y esa plenitud solamente la vamos a tener cuando llegue el Mesías, el perfecto. ¿Ah? Entonces, es para también una reflexión para nosotros, ¿ah? Sobre cómo nosotros pensamos o a veces nos sentimos, ¿ah? Sí, porque a veces cuando ya llevas un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos y vas avanzando en los años y leyendo la Torá, a muchas personas es como que ya lo leí, ya lo entendí, ya lo vi, pero cada vez que lees algo vas aprendiendo y vas aprendiendo, como bien dices, siempre vas como al medio, a la mitad, pero nunca vamos a comprender la revelación completa hasta cuando el Mesías la muestre. De hecho, al leer todo esto, uno dice tanta exactitud, tanto detalle,
Y ese detalle no solamente le fue entregado a Moisés y a las personas que construyeron el arca y el tabernáculo, sino que también fueron escritas. Y hoy día, después de miles de años, las seguimos leyendo y tratando de hacerla entender en nuestra cabeza, ¿cierto? Tratando de entenderlo. Y yo me pregunto por qué hasta esta altura nosotros todavía seguimos leyendo con exactitud lo que fue escrito y fue Así hecho es. hace miles de años, y es por lo mismo, porque a veces uno trata como de entender todo y como decimos, a veces lo asociamos al oro, lo asociamos a tales significados bajo el entendimiento que tenemos en este momento, la revelación que tenemos en este nivel. Pero sin duda, en algún momento Yeshua nos va a abrir y vamos Así es. a comprender completamente por qué eran de esos tablones, por qué eran así las basas, por qué eran así, tantos detalles que muchas veces leemos y no entendemos. Pero eso significa que cada vuelta algo más vamos entendiendo. Así es. Amén. Así es. Yo creo que por eso nos deja esa mitad, porque la perfección que nos falta siempre va a estar en Yeshua. No lo vamos a obtener por nosotros mismos, sino que el entendimiento, la revelación perfecta, porque hoy día vemos como sombra, Exacto. hoy día vemos como un espejo, pero dice que cuando Él venga lo veremos cara a cara. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que siempre, nunca desprendernos, nunca descolgarnos, nunca soltarnos de la mano de nuestro Señor. Amén. De Yeshua, porque Él es el que lo completa todo, es el que lo llena todo, Él es el que trae la perfección, que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos, por el estudio, ni por toda una vida de estudio de Torah, Amén. sino que el Mesías es lo que llena todo, es el sentir de todo, es la Torah misma, el Espíritu. Amén. Así que Él nos complete y nos perfeccione. Y para terminar, solo leer, porque lo de la mesa, porque también en esta paracha, en esta liyá, la mesa también corresponde se también menciona. la mesa, y dice: hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y su codo y medio de altura. La cubrió de oro puro y hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor, de una anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro, así como tantos detallitos. Dice: le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se había de libar, que se había de libar de oro fino. De oro fino, amén. Nuevamente la madera revestida en oro y los utensilios también de oro. Todos nosotros, hermanos, somos parte del tabernáculo celestial. Amén. Cada uno cumple una función y lo más interesante es que todo esto está revestido de oro, y esa es la santidad, ¿cierto? El oro tiene que ser refinado. El oro tiene que ser pasado por un proceso de fundición al fuego, ¿ah? Para que sea un oro puro. Aquí estamos hablando de un oro puro, ¿ah? No un oro mezclado con otro metal. Eso lo hacía un oro también muy maleable, correcto, que se podía moldar, que se le podía dar la forma. Así también nosotros debemos ser moldeados. Debemos tener esas características del oro, que podemos ser formados, ¿cierto? Según Dios nos quiere, para el uso que Él quiere de nosotros. Amén. Como parte de su tabernáculo. Amén. 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 Bien. Bendecidos, vamos a orar para que podamos entregar este tiempo. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que hay tanta sabiduría que viene de ti a través de cada versículo, que a veces leemos, quizás no comprendemos o lo vemos solamente desde el punto de vista técnico. Padre, gracias porque hay revelación, hay sabiduría, que cada día más tu Espíritu nos abra el entendimiento y nos siga revelando y mostrando, Padre, el diseño que viene del cielo para cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta porción, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien, nos despedimos, hermanos, les saludamos.
grandemente, que tengan un excelente día y shalom. Shalom. Nos vemos en el próximo Café con Raíces. Amén. Amén. Chao. Chao.